Mi nombre es Evelyn Karen Regis Barroso y hoy les voy a hablar acerca de la prueba de Welch. Es una muestra de dos pruebas que se utiliza para probar la hipótesis de que dos poblaciones tienen medidas iguales. Y para esto se toma como fiable cuando las dos muestras tienen varianzas desiguales y el tamaño de muestra desigual igualmente. Principalmente sirve para probar una hipótesis nula, es decir, si esta no es aprobada, se requiere de una alternativa. Esto con las escalas de pruebas de 2 y una cola. También se utiliza cuando las dos varianzas de las poblaciones, es decir, las medias, son desiguales y así se puede probar la estadística entre estas dos poblaciones. Para ello tenemos una fórmula en donde se tiene que medir T, que en términos estadísticos se lleva a cabo esta fórmula. Como se puede observar, se necesita de una desviación. Con esta medida se obtienen y se desglosan todos los demás apartados y valores numéricos que se desean obtener. Por lo tanto, se realiza un cálculo en donde X de esta parte se tiene que multiplicar por el primer valor de la hipótesis nula y en este se puede reflejar la hipótesis alternativa para después poder dividirlo entre cada una de sus varianzas. N, como ya sabemos, es el valor total de la muestra de la población y así como de la segunda. En esta prueba se puede decir que vamos a utilizar dos muestras, por lo cual esta prueba se utiliza precisamente para su propia comparación. En estas varianzas se puede observar que el valor se debe de elevar a la segunda potencia, es decir, al cuadrado. Y como se mencionaba, X es la primera medida de la muestra. También se utiliza la muestra de la varianza y el tamaño de la muestra respectivamente, que es lo que ya les había mencionado, tanto con X1, tanto como con X2. Un planteamiento con ejemplificación para que quede más claro es, por ejemplo aquí, si deseamos saber cuántas personas sufren de obesidad y cuántas no, se realiza una tabla con las muestras que se adquirieron. Después de esto, se utiliza una desviación, que es esta, y con ayuda de estas fórmulas y con la fórmula anterior se van desglosando las cantidades. Esto es más práctico con las fórmulas de Excel. Y obviamente aquí tenemos varianza de X1 y varianza de X2. Al llevar a cabo estos pasos también se obtiene un valor crítico, en el que se va a reflejar después en una tabla al adjuntar todos los datos y los valores estadísticos obtenidos. Y bueno, aquí podemos ver que tanto la varianza de las X, tanto como en estos valores, pueden coincidir. Entonces, al observar esto, podemos decir, tanto en una muestra de población de 363 personas y 269, se
obtienen los mismos valores tanto en grados de libertad, tanto como también el valor crítico. Y para concluir, podemos decir que las dos varianzas de las poblaciones son diferentes, pero gracias a la fórmula, en este caso, podemos ver que sí coinciden todos los valores. Además, pudimos probar que la hipótesis de estas dos poblaciones tienen medidas iguales. Y por último, que las muestras teniendo varianzas desiguales y un tamaño de muestra desigual pueden coincidir gracias a la prueba de Welch. Y sería todo de mi parte. Gracias.